Ok, ¿se me oye bien? Vale, pues muchísimas gracias en primer lugar por la oportunidad de venir aquí a hablar, gracias a la organización, gracias a todos por asistir. Y bueno, creo que aquí la mayoría ya nos conocemos, la mayoría me habéis conocido aquí en concepto de compañero, algunos en concepto de profesor. Hoy no ha venido Juan Manuel, así que no puedo decir en concepto de alumno también. Pero bueno, hoy os voy a hablar un poco de mi otra vida más allá de la universidad, ¿vale? Yo soy investigador en el ámbito de las ciencias biomédicas. Yo trabajo para el Instituto de la Salud Global de Barcelona en el en el grupo de investigación en bioinformática en epidemiología, ¿vale? Entonces, ¿de qué os voy a hablar hoy? Pues en la edición pasada hubo 3 excelentes charlas y entre ellas hubo una ponencia de DIDAC donde se nos habló un poquito sobre el tema de los datos biomédicos y por qué los protegemos, ¿no? Entonces, me motivó un poco a hablar pues, de cómo a veces no solo se trata de proteger estos datos, sino de encontrar el balance entre poder utilizar estos datos y poder compartir estos datos con ciertas finalidades, más allá de simplemente pues, echar la llave, ¿no? Por así decirlo, y protegerlos a toda costa. Entonces, uno de los retos con los que nos estamos encontrando en el mundo de las ciencias biomédicas es precisamente el de encontrar el equilibrio entre compartir datos y mantenerlos seguros y sobre todo pues no revelar información de los pacientes, ¿no? Entonces de esto va a ir mi charla. Entonces, se habla mucho, sobre todo últimamente, de lo importantes que son los datos, ¿no? Qué cosas nos permiten hacer los datos en prácticamente cualquier ámbito, ¿no? Aquí os he puesto algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer con los datos biomédicos, pero creo que es algo que se puede extrapolar a prácticamente cualquier ámbito en el cual haya datos presentes, ¿no? Podemos, por ejemplo, investigar la naturaleza de los propios datos, podemos extraer patrones, podemos llegar a conocer comorbilidades, que es la relación entre la presencia de unas enfermedades junto con otras, y luego también pues, existen estas técnicas más modernas, como por ejemplo llevar a cabo modelos predictivos, realizar simulaciones o incluso optimizar pues, los tratamientos y las terapias para los pacientes, ¿no? Esto es un pequeño fragmento de las muchas cosas que se pueden hacer cuando tenemos datos, pero lo que es muy importante siempre es tener muchos datos, ¿vale? Muchos datos significa no solo que tenemos que tener a gran escala datos de muchísimas fuentes, sino que también tenemos que tener muchos datos a lo largo del tiempo, ¿vale? Esto se denomina datos longitudinales, no sé si estáis familiarizados con este concepto, y diréis, ¿hasta qué punto son importantes los datos en el mundo de las ciencias biomédicas? Pues me gustaría enseñaros con este ejemplo, no sé si sabéis lo que es la FDA, pero básicamente es una administración que se encarga pues, de determinar qué alimentos son seguros en los Estados Unidos, qué fármacos son seguros y luego pues, también se extiende a cosméticos y otra clase de productos, ¿vale? Pues como podemos observar, a finales del siglo pasado nos encontramos con una crisis en la cual la FDA tiene que retirar del mercado un montón de fármacos que había dado por buenos. ¿Esto por qué sucede? Porque no hay suficientes datos, ¿vale? Ni a lo largo del tiempo, ni de distintas fuentes, ¿vale? Todo esto culmina, se da un punto de inflexión, especialmente en un escándalo, que es el escándalo de un fármaco que era para tratar el dolor de articulaciones y que terminó pues, causando un montón de ataques al corazón y problemas cardiovasculares en la población. Estamos hablando de, no sé si lo pone por aquí, pero eran entre 80.000 y 110.000 infartos, se cree que produjo, muchos de ellos pues, con consecuencias fatales, ¿no? Entonces es muy importante y esto sirvió en cierta manera para concienciarnos de hasta qué punto tenemos que juntar datos y recopilar datos a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, en según qué ámbitos es muy fácil recoger datos, en todos existen ciertas regulaciones, pero el ámbito de las ciencias biomédicas, al tratar con datos especialmente sensibles, como se puede deducir, termina teniendo muchísimos más obstáculos que otros ámbitos, ¿no? Aunque 2 centros en muchas ocasiones digan queremos unir nuestros datos para al final hacer unos estudios a mayor escala, nos encontramos con problemas como leyes y regulaciones, que antes en la charla anterior se nos ha mencionado la RGPD, yo también la menciono, donde nos saludan por ahí,
donde de alguna manera pues limitan qué podemos hacer con los datos, cómo podemos compartirlos y en muchos casos de qué manera pues podemos utilizarlos, ¿no? Por otro lado, nos encontramos con que cuando queremos compartir datos muchas veces nos encontramos con que hay centros que no quieren compartir plenamente sus datos, ¿no? Dicen, bueno, estos datos son míos, no sé qué vas a hacer con ellos, o simplemente quiero ser el propietario de estos datos. Por lo tanto, en muchos casos nos encontramos con una cierta reticencia a simplemente entregar los datos. Y por último, aunque consigamos llegar a un acuerdo para transferir los datos, nos enfrentamos a procesos burocráticos, muchas veces nos enfrentamos a que incluso los abogados de distintos centros no llegan a acuerdos, y por lo tanto esto al final decelera esa investigación en este ámbito, ¿no? Entonces, ¿qué solución había a todos estos problemas en su momento? La solución que había, ¿vale?, era así de rudimentaria. Teníamos a un investigador en uno de los centros, teníamos a otro investigador en otro de los centros y se comunicaban entre ellos para decir, oye, estoy haciendo este análisis, por favor replícalo en tus datos, ¿vale? ¿Qué problemas tiene eso? El primer problema es que es lento porque tenemos intermediarios y el segundo problema es que además es propenso a errores, ¿vale? Es decir, porque al final cada uno tiene los datos de una manera, estamos simplemente comunicándonos por el juego del teléfono y en muchos casos pues no llegamos al resultado que se esperaba y esto implica volver a empezar, esto implica pues afrontar las consecuencias de estos errores, ¿no? Entonces, la solución a eso son que nosotros planteamos en nuestro proyecto es básicamente el uso de software que nos facilita el análisis federado, ¿vale? El análisis federado, para que se entienda el concepto primero, es básicamente si los datos no vienen a mí, que es donde realizo el análisis, nosotros vamos a llevar el análisis a los datos, ¿vale? Es decir, es darle la vuelta a este concepto y de alguna manera hacer que los propios análisis ya se lleven de manera automatizada o de manera más agilizada en la fuente de los datos, en lugar de ser yo el que espere recibir esos datos, ¿vale? Entonces, DataShield es un software para el cual contribuimos en mi centro, en el desarrollo, que se encarga de este análisis federado. Por otro lado, es una herramienta open source que prácticamente cualquier institución puede utilizar. Está ampliamente reconocido y usado, lo cual es muy importante en el mundo de las ciencias biomédicas, porque al final existe un gran escepticismo de las instituciones a cualquier cosa nueva, por lo tanto hay algo que tiene que estar ya establecido. Y muchas veces el cambio es complicado, pero este está hasta cierto punto bastante establecido. Y por otro lado, pues tiene un especial enfoque en la privacidad y en la seguridad, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, yo soy un centro médico que tiene una serie de datos, los subo a un nodo o servidor que utiliza este software y simplemente estos datos quedan protegidos por el propio software, de manera que cuando otra institución u otro investigador al cual yo le he dado permiso para conectarse a mi servidor establezca una conexión, podrá llevar a cabo ciertas operaciones, pero nunca obtendrá el acceso directo a estos datos. Es decir, de alguna manera es un intermediario que escucha qué operaciones matemáticas quiere que lleve sobre mis datos y devuelve únicamente resultados, pero los datos jamás salen del centro, ¿vale? Entonces, para esto se utiliza R, no sé si estáis familiarizados con R, creo que en la carrera dais en primero un poquito de R, pero básicamente es algo pues muy extendido en el mundo de la estadística. Entonces lo que se hace es, se parte de una sesión de R en el cliente, ¿no?, en el ordenador del investigador, y por otro lado se crea una sesión dentro del servidor y de alguna manera desde aquí se orquestra lo que ocurrirá allá. Siempre teniendo en consideración que, como he dicho antes, el servidor se encargará de únicamente devolver al usuario aquella información que sea pues no sensible, aquella información que de alguna manera no nos permita obtener información directa de los pacientes o inferir pues datos sobre estos, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues este software incorpora medidas de seguridad específicas que evitan que se pueda pues obtener datos particulares de un paciente. También, en según qué casos, si el subconjunto de pacientes es muy pequeño, tampoco nos va a permitir devolver estos datos. Hay un montón de estas medidas, simplemente os menciono algunas de ellas, las más relevantes, y en algunos casos nos devuelve los datos, pero nos los devuelve
con ruido añadido, nos los devuelve limitados, nos los devuelve aleatorizados en cierta medida o ofuscados, ¿vale? Esto lo que nos permite de alguna manera es garantizar que el usuario no puede, o sea, el usuario, cuando me refiero al usuario me refiero al investigador remoto, no puede, digamos, llegar a deducir información que hay en esta base de datos, ¿vale? La idea de esto es evitar que si yo soy un investigador y estoy trabajando con una cohorte donde, por ejemplo, existe una enfermedad rara, que tiene una incidencia muy baja en la población, y yo sé que esta persona forma parte de esta cohorte, yo no poder tener acceso directamente a estos datos y poder deducir, pues mira, esta persona resulta que también tiene tal, tal y cual, ¿vale? Es decir, de alguna manera lo que estamos haciendo aquí es poner por encima de todo la privacidad del paciente, ¿vale? Entonces, como he explicado, al final hay una serie de operaciones que se pueden lanzar desde el cliente al servidor y para ello, pues, obviamente está muy controlado que se puede hacer, ¿no? Como esto implica tener que establecer un cerco en cuáles son las operaciones que se pueden llevar a cabo, lo que tenemos es un sistema de paquetes, ¿vale? Un sistema donde hay desarrolladores de DataShield que crean paquetes que dan soporte a nuevos tipos de operaciones, a veces son operaciones de manipulación de datos, otras veces son cálculos estadísticos, por ejemplo, que se instalan en el servidor, y esto es algo que tiene que instalar la institución que se responsabilice del nodo y que por tanto sea la propietaria de los datos, y simplemente en el momento en el que quedan instalados, pues se incorporan estos nuevos métodos, ¿vale? Cuando esto está instalado en un servidor, si yo como cliente o como investigador colaborador que tiene acceso a este servidor quiero hacer uso de estas operaciones, simplemente me bajo un paquete del lado del cliente que me permite evocar estos métodos que ya están instalados en el servidor. ¿Vale? Hasta aquí se entiende. Ok. Por último, decir que en este proceso de desarrollo, obviamente hay una comunidad detrás de este software que se encarga de, al final, pues auditar todas estas funciones que se añaden y determinar que son seguras para que pues, sea seguro asumir que puedo instalar esto en mis servidores y por tanto pues, no hay ningún riesgo, ¿vale? Muy bien, entonces otra de los puntos fuertes de este software es que nos permite de alguna manera como cliente no solo conectarnos a múltiples centros en una estructura distribuida y ejecutar todos estos estudios en los servidores correspondientes, sino que nos permite agrupar los resultados de estos análisis. Yo os he puesto un ejemplo muy simple, que es el de un histograma. Dependiendo de las operaciones que se realicen, se realizan unos cálculos matemáticos más o menos complejos. A partir de aquí, esto es un mundo y queda a la discreción del desarrollador de cada uno de estos paquetes que incorporan nuevas funcionalidades, pero la idea es esa. Se trata de poder conectarnos a múltiples centros sin que los datos estén en nuestro centro ni nos los tengan que enviar y de alguna manera nosotros poder, digamos, efectuar operaciones que se repercutirán sobre todos estos centros y obtener directamente los resultados como si todos estos datos estuvieran agrupados en un solo conjunto de datos, ¿vale? Esto nos soluciona uno de los problemas, que es el de no poder compartir los datos directamente. ¿Qué ocurre? Que tenemos esto. Entonces, ¿cuál es el siguiente problema que nos podemos encontrar? Hemos decidido utilizar esta herramienta, queremos colaborar, ¿no?, entre dos centros y nos encontramos con que tenemos datos que presentan discrepancias entre sí, ¿vale? Es decir, las discrepancias pueden ser tanto a nivel de formato como a nivel de cómo son expresados ciertos datos o ciertos fragmentos de información, ¿no? Es decir, esto si lo intentas combinar, obviamente no va a ser compatible. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos utilizar lo que se llama un modelo de datos común, ¿vale? Un modelo de datos común es establecer una serie de reglas sobre cómo deben estar estructurados y formateados estos datos para que todo el mundo estemos hablando, por así decirlo, el mismo idioma, ¿vale? Si todos formateamos nuestros datos a este modelo común que hemos establecido, lo que nos vamos a encontrar es con que estos datos ahora sí son compatibles. En el momento en el que estos datos son compatibles, podemos combinarlos y hacer análisis a mayor escala, ¿vale? Y dentro de lo que son los modelos de datos comunes, existen algunos que son más mayoritarios o que están más aceptados por la comunidad científica y que prácticamente
pues son utilizados, digamos, abiertamente a nivel internacional. Hay algunos que tienen nichos en particular y luego hay otros que simplemente pretenden servir como un estándar sobre cómo formatear los datos en el ámbito clínico, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de ceñirse a uno de estos modelos? Pues una de las ventajas es que obviamente en el momento en el que tenemos nuestros datos formateados en uno de estos modelos es compatible con todos los datos que estén formateados ya a ese modelo. Es decir, en el momento en el que yo formateo mis datos a este modelo, ya estoy invitado a la fiesta y todo el mundo que quiera participar conmigo puede, ¿vale? Por otro lado, también se nos abre la puerta a utilizar todas las herramientas que hayan sido diseñadas asumiendo este modelo de datos, ¿vale? Es decir, si obviamente el formato de entrada ya ha sido predefinido como el de uno de estos modelos, si yo introduzco si yo tengo los datos en este formato, obviamente la herramienta funcionará, por lo tanto me abre a mí la puerta a poder utilizar pues todas estas herramientas extra, ¿vale? ¿Hasta aquí se entiende bien? Vale, pues de todos estos modelos nosotros trabajamos con el que se denomina OMOP-CDM. Las siglas son estas y básicamente es un modelo bastante universal que nos permite cubrir todo tipo de investigación clínica. A partir de aquí hay gente que se dedica a la farmacología, hay gente que se dedica pues, a los registros hospitalarios, es decir, existe cierta transversalidad. Aparte, todo lo que se hace es público y open source, tienen una orientación muy de open science, ¿vale? Y por último, pues existen numerosas herramientas que al final han sido desarrolladas por la comunidad teniendo en cuenta este modelo común de datos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y aquí creo que la mayoría habéis hecho la asignatura de bases de datos, así que asumo que tenéis ciertas nociones. El modelo común de datos OMOP-CDM presenta esta estructura, ¿vale? Va variando a lo largo de ciertas versiones, pero básicamente un conjunto de gente se ha reunido para decir que esta es la manera en la que tendríamos que estructurar los datos y que es óptima o idónea para según qué casos de uso. Fijaos que existe una tabla persona, ¿vale?, que se interconecta con una serie de registros de distinto tipo, pero que en última instancia la persona o el paciente es el que hace de nexo, ¿vale? Es decir, todo está conectado a la persona, por así decirlo. ¿Esto para qué nos sirve? Ahora lo veremos, pero antes voy a hacer un inciso, y es que cuando nosotros estamos trabajando con bases de datos distintas, a veces nos podemos encontrar con que cierta información ya está, digamos, expresada, a pesar de ser la misma, de distinta forma, ¿no? Es decir, yo os he puesto un ejemplo, la varicela, por ejemplo, se puede llamar chickenpox en según qué bases de datos, y luego pues existen discrepancias incluso internacionales, ¿no? Cuando queremos trabajar con esto, obviamente no podemos ceñirnos a estos nombres, y para ello lo que vamos a utilizar es un sistema de conceptos, ¿vale? Los conceptos forman parte de vocabularios clínicos que hacen de diccionarios, donde existe un numerito que hace de identificador del concepto y que al final está asignado a una definición formal de cualquier cosa que nos podemos encontrar en una base de datos clínica, ¿vale? De esta manera, nosotros cuando pasamos nuestra base de datos a este modelo común, lo que vamos a hacer es transformar toda la información presente textual a este sistema de identificación de distintos conceptos numéricos, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que hemos dicho antes, ¿por qué este modelo ha sido escogido o se ha determinado como óptimo para según qué casos de uso? Pues lo primero es porque nos da a nosotros escalabilidad. ¿Qué significa eso? Que tenemos la tabla de personas, las tablas estas son más amplias, simplemente he cogido un pequeño fragmento para que podáis ver un poco la estructura que siguen. Y dentro de la misma podemos ver que existen personas que están relacionadas, por ejemplo, con medidas, y estas medidas, como nosotros queremos poder registrar cualquier tipo de medida que pueda estar presente en una base de datos, lo que vamos a hacer es, para la tabla medidas, vamos a registrar la persona y vamos a registrar el tipo de medida utilizando estos identificadores que he mencionado antes, para poder registrar, pues por ejemplo, aquí hablo de la presión sanguínea, pero aquí podríamos hablar del índice de masa corporal, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de según qué observaciones, por ejemplo, si esta persona es fumadora, aquí podríamos hablar de según qué condiciones. Es decir, la idea es que se pueda expandir en la dirección que queramos para que esto sea, al final, una base de datos bastante versátil, ¿vale? Por otro lado, también lo que queremos es dar soporte a datos longitudinales, que antes hemos dicho que son muy importantes. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser datos que pueden ser recogidos a lo largo del tiempo. Es decir, por ejemplo,
una misma presión arterial puede estar recogida en según qué fecha y esta puede cambiar a lo largo del tiempo para el mismo paciente y por lo tanto este tipo de tablas nos permite registrar distintos registros pues, para la misma variable para la misma persona. ¿Hasta aquí se entiende bien? Vale, perfecto. Bueno, pues para realizar estas transformaciones al modelo común de datos, las empresas o los centros lo que tienen que hacer es llevar a cabo un proceso de extracción de los datos, digamos, en crudo, de correcta transformación teniendo en cuenta los vocabularios clínicos y la estructura de este modelo común de datos y en última instancia de carga en la base de datos, ¿vale? Esto es un proceso que tradicionalmente siempre se ha realizado de forma manual. Como podéis deducir, a partir de aquí han ido saliendo técnicas de semántica que permiten transformar los datos y obviamente con el boom de los LLMs, ¿no? De los modelos de lenguaje grandes, esto todavía pues, ha visto más horizontes, todavía un poco experimentales sobre cómo podemos llegar a transformar estos datos al modelo pues, de manera mucho más automatizada, ¿vale? Pero en última instancia con lo que nos tenemos que quedar es que con que los centros necesitan, por así decirlo, un proceso que puedan ejecutarlo contra sus datos y que automáticamente ya les dé el formato deseado, ¿no? Indistintamente de cómo este haya sido confeccionado, ¿vale? Muy bien, pues a partir de aquí nosotros lo que hemos querido hacer es, de alguna manera, enfocar, combinar estas dos técnicas, por así decirlo, ¿no? Esta tecnología con esta estrategia de cómo estructurar los datos. Hemos creado un software, porque el modelo digamos, el software de DataShield hasta cierto punto, pues, como hemos dicho antes, el mundo de la investigación biomédica arrastra muchas veces cosas del pasado porque es bastante reticente al cambio, por lo tanto, esto al final era una cosa que fue diseñada pues, en términos para realizar pequeños estudios de epidemiología. No daba soporte a la interacción con ciertos tipos de bases de datos y por lo tanto hemos tenido que realizar un trabajo de implementación de una integración para poder trabajar con estos tipos de bases de datos, ¿vale? Aquí os he puesto el software que nosotros hemos creado. No voy a entrar en temas técnicos sobre cómo funciona. Por aquí tenemos también a Xavi, que tenemos el honor de tenerlo aquí, que también ha trabajado en este proyecto. Y bueno, el QR lo dejo en las siguientes diapos por si en algún momento os interesa verlo. Vale, la idea de esto ¿qué es? Que cuando nosotros combinamos datos que hablan todos en el mismo idioma, por así decirlo, y a la vez combinamos un software que nos permite conectarnos a todos los datos a la vez, podemos dar en todos los objetivos con un solo tiro. Es decir, podemos lanzar una pregunta científica a todos los centros con los que estemos colaborando sin necesidad de modelizarla más de una vez y vamos a obtener la respuesta al instante, porque todo está en el formato que toca y todo está funcionando, digamos, mediante esta tecnología de análisis federado, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto esto tiene impacto? Pues esto lo estamos utilizando en un proyecto donde se combinan datos genómicos con datos de COVID a nivel de Cataluña. También lo estamos haciendo en un proyecto de investigación de EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a nivel de España. Y también lo estamos haciendo en toda Europa, en un proyecto llamado CatSet, donde se dedican a estudiar pues, enfermedades respiratorias, especialmente EPOC también, ¿vale? Por otro lado, hay una serie de centros que también se han interesado mucho en esto que hemos hecho y en esta forma de trabajar. Uno de ellos es el Instituto Catalán de Oncología. Roche también, de hecho, nos dedicó un artículo hace un tiempo mencionando esta tecnología y viendo cómo al final les parece pues, un enfoque bastante prometedor. Y luego pues hay algunos centros que han querido pues, o implementar una cosa parecida, por ejemplo el Instituto de Cáncer de Holanda, que está trabajando en un software muy parecido a DataShield. Finalmente van a hacer su propia implementación, pero en cierta manera pues, estuvieron muy interesados en esta tecnología para al final poder, digamos, aplicarla dentro de lo que era el contexto de su software, ¿no? Porque ellos desarrollan su propio software. Y bueno, el Hospital Universitario de Helsinki también está... Sé que estuvo trasteando con el OMOP. Vale, esto recordad que es una cosa que al final hemos hecho open source, que está disponible para todo el mundo, por lo tanto esta es la gente que sabemos que lo está utilizando. Si hay más gente probando cosas así o tomándolo en inspiración, pues eso ya se sabrá, ¿vale? Entonces, esta es la base, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos? En la mayoría de estos proyectos, además de contar con estos datos, contamos con
radiografías, ¿vale? Y con tomografías computarizadas, ¿vale? Es decir, al final no solo tenemos datos tabulares, sino que también contamos con imágenes, ¿vale? Pulmones, en nuestro caso, podría ser cualquier otro órgano. ¿Cómo podemos de alguna manera estandarizar esta información para hacerla compatible con el resto de información con la que estamos trabajando y, digamos, introducirla dentro de nuestro contexto de análisis federado colaborativo, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer y tener en cuenta es, existen muchas variaciones dentro de estas radiografías y lo que a nosotros nos interesa es estandarizar la información de un órgano en particular, ¿vale? Para eso lo primero que utilizamos es una técnica llamada segmentación, no sé si sabéis un poco de qué va, pero básicamente es aplicando ciertos modelos, identificar únicamente aquello que dentro de la radiografía es el órgano en particular que nos interesa, por ejemplo un pulmón, ¿no? Entonces lo aislamos del resto y lo que hacemos es le aplicamos unas técnicas llamadas radiómicas que nos permiten sacar una información cuantitativa de estos órganos, ¿no? Por ejemplo, podemos sacar cosas relativas a la textura, cosas relativas a la superficie y pues cuando ya tenemos esto, tenemos unos datos numéricos que podemos combinar pues con otros tipos de información. Si la combinamos, por ejemplo, con genética, estaríamos hablando de radiogenómica, ¿vale? Y esto es algo que en el momento en el que ya tenemos estos datos cuantitativos lo podemos integrar con todo, ¿vale? Y se ha visto que funciona, hay estudios que demuestran pues, que todo esto sirve, ¿vale? Aquí os he puesto simplemente una imagen más representando el tema de la segmentación, como al final lo que hacemos es aislar órganos, ¿no? Y aquí pues os he puesto un poco la técnica posterior, ¿no? Pues cómo existen ciertas métricas cuantitativas con respecto pues, de ciertos órganos, o incluso se habla aquí de tumores, es decir, es algo que al final es convertir las imágenes a números para trabajar con ello, combinándolo con el resto de información, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí era mi charla, he intentado hacerla rápido porque he visto que vamos un poco limitados de tiempo. A decir que yo creo que esto es un proyecto prometedor, la verdad es que estoy muy contento haciendo esto. Creo que de alguna manera el enfoque open source y el combinar todos estos esfuerzos con la comunidad científica nos permite, sobre todo, acelerar el avance científico y eso al final es hacer la vida de las personas mejor. Por lo tanto, creo que es algo en lo que salimos ganando todos. Decir que creo que aquí hay muchos estudiantes de informática. Sé que el ámbito de la bioinformática a estas alturas en general no es muy conocido, pero es un ámbito que igual, tal vez, oír hablar de estas cosas a alguno le despierta un poco el interés o el gusanillo. Es un ámbito muy agradecido, sobre todo si sentís que queréis que vuestro trabajo de alguna manera también tenga un impacto sobre la humanidad en algunos casos o sobre vuestra comunidad. Es una vocación que creo que se termina transformando de una dedicación también a una causa muy noble, ¿vale? Entonces, hasta aquí todo lo que os tenía que contar. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda... ¿Algún dubte? Sí. Un momentet, por favor. Sí, está muy claro. Cuando un hospital tiene que registrar, por ejemplo, nuevos datos y se tiene que adherir al modelo que has comentado antes... No, generalmente no, porque este modelo parte de la base de que en cierta manera hay datos que ya están pseudonimizados, ¿no? Y de alguna manera, digamos, la idea es que los registros electrónicos sean en el formato que tienen que ser recogidos, por las circunstancias que sea, en función de los casos de uso del hospital, ¿no? Por ejemplo, y que luego exista el proceso de transformación a este modelo adaptativo. O sea, no se comprueba, simplemente el proceso de la transformación. Exacto, lo ideal es eso, porque si no, claro, dices, igual nos estamos poniendo palos en las ruedas. Sí. Luego no querrían meter los datos, por eso lo digo. Efectivamente, sí, o sea, la idea es transformar los datos para hacerlos compatibles con el resto, pero al final cada uno tiene sus datos a su manera en función de lo que más le sirva en su registro electrónico. Eso es una putada, pero... Sí, pero bueno, al final es un esfuerzo extra, ¿no? Mejor para los usuarios. Sí, yo creo que sí. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy buena pregunta. Buenas, David. Una pregunta, lo del... O sea, yo tengo el contexto del doctorado del doctor Xavier Escrivá. Sí.
La cosa es la parte del radiomix, ¿cómo resolvéis, digamos, el coste computacional, digamos? O sea, al final ya no es solo query, ya es entrenar modelos, si no lo he Sí, entendido bien. correcto. ¿Cómo lo resolvéis, este coste computacional? No sé si lo resolvéis y... Sí. Te explico. Básicamente, originalmente DataShield es un software que hasta cierto punto tiene ciertas limitaciones porque está diseñado teniendo en cuenta unos casos de usos más limitados, es decir, pequeños estudios epidemiológicos, y ahora ya se está, digamos, utilizando para casos de uso que escapan un poco a su diseño original, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora ya directamente es expandir la funcionalidad mediante paquetes que directamente se conecten con otras máquinas donde ya se pueda dejar un sistema de jobs que permita, pues digamos, dejar esto, que permita evitar duplicidades y que de alguna manera, digamos, compute todo esto, se evite que se estén repitiendo varios procesos y pues pero sí, originalmente DataShield la verdad es que no estaba pensado para eso y por tanto estamos haciendo ese esfuerzo extra de decir, vamos a transformar esta cosa en algo que realmente pues cumpla con estas expectativas y ahí es donde está el trabajo arduo. Vale, sí. Vale, vale. Alguna pregunta més? No? Doncs moltes gràcies, un fort aplaudiment pel David. Nosotros